Echevarría Arzuaga es profesora de Historia Medieval en la UNED y ha escrito un libro titulado La península ibérica en la Edad Media, del año 700 al año 1250, junto con Iñaki Martín Viso, que también es profesor de Historia Medieval, pero en su caso en la Universidad de Salamanca. Los hemos citado a los dos en la radio para que nos cuenten todo lo relacionado con este trabajo. La profesora Echevarría nos acompaña en el estudio. Hola Ana, buenos días. Hola, buenos días. Y el profesor Martín Viso nos acompañará a través del teléfono. Hola Iñaki, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno Iñaki, ¿en quién habéis pensado al escribir esta obra? ¿En los estudiantes, en los especialistas, en el público en general? Bueno, en principio es una obra sobre todo destinada a los estudiantes, que les sirva, que les apoye para las clases. En principio, sobre todo para los estudiantes de la UNED, pero no solo para ellos, sino que creemos que puede ser una obra que pueda ser utilizada también en otras universidades, pero no cabe duda de que además de para ellos, pues también cabe una lectura por parte de un público que pueda estar interesado, que no tenga un conocimiento muy profundizado de la temática, de la historia medieval, ni de este periodo en concreto, y que de esta manera se pueda acercar, pueda tener una imagen general de los principales procesos, acontecimientos, de algunas de las cuestiones que ahora mismo se están debatiendo, y también de alguna manera con los especialistas, o por lo menos para los especialistas en su calidad de profesores, que es la mayoría de los especialistas, en fin y al cabo también somos profesores de universidad, en la medida en que nos ofrece, hay una parte muy importante de textos, también de dosieres especializados que permiten al profesor profundizar en algunos aspectos que a veces igual en las explicaciones que se dan en clase o a través de las tutorías pues no se llega a ese nivel de profundización y de esta manera es más fácil para los alumnos también tener un contacto con esas fuentes. Hay un apartado importante también de fuentes transcritas en español, traducidas en español, que sin duda son un acercamiento importante para los propios alumnos. En ese sentido, es también para los especialistas porque les apoya en su trabajo de transmisión de los conocimientos, que creo que es una de las funciones fundamentales que tenemos como especialistas y como profesores. Ana, del año 700 al año 1250, ¿por qué este periodo de tiempo y no el total de la Edad Media? Bueno, en primer lugar, precisamente porque era un libro pensado para la docencia, queríamos servir a la parte que estaba más necesitada de una actualización, que era la Alta Edad Media y la Plena Edad Media, que llevaban mucho tiempo sin un manual específico. Y también porque es la asignatura que nos toca impartir en la UNED en el primer cuatrimestre. Con el cambio de Bolonia ha habido muchos desajustes en cuanto a las materias y esta parte, digamos, de la Edad Media ha quedado un poquito más sin libros pensados específicamente para el periodo. Entonces nos parecía importante rellenar, digamos, este hueco, porque también ha sido una parte de la Edad Media que ha sufrido muchos cambios en estos años recientes. En los últimos 20 años se ha producido muchísima investigación, tanto desde el punto de vista, digamos, de las fuentes latinas y árabes, como desde el punto de vista de la arqueología. Y todo esto quedaba de alguna manera por introducir en los libros de texto. Entonces ha sido, digamos, nuestra primera preocupación. ¿Que luego se puede hacer una segunda parte de 1250 en adelante? Perfecto. Si no, nosotros ya hemos aportado un granito de arena. Bueno, ¿y cómo habéis estructurado esta obra y además por qué lo habéis hecho así? Pues es una obra a la que le hemos dado muchas vueltas. Al final hemos decidido un esquema que fuera siglo por siglo y dentro de cada siglo dedicar un tema a la España cristiana y un tema a la España musulmana, o a la península ibérica cristiana y la península ibérica musulmana. Lo hemos llamado península ibérica porque pensábamos que como los territorios están cambiando permanentemente, llamarlo España quedaba un poco raro, porque tan pronto estamos hablando de zonas de Portugal como de zonas de Al-Ándalus, como de zonas de Cataluña, era un poco forzado, ¿no? Entonces, es un intento eso de abarcar toda el área geográfica de la península ibérica y las islas y demás, incluso el norte de África cuando toca, y luego, pues eso, dividirlo, digamos, de una forma racional y hasta cierto punto un poco cartesiana, ¿no? Pero de manera que todos los poderes y todas las épocas tengan la misma dedicación. Y también, dentro de cada tema, lo que hemos hecho ha sido dividirlos en no solo historia política, como es lo tradicional, y luego que queden los temas sociales fuera en un tema aparte, sino que dentro de cada tema, de cada siglo, hemos intentado tratar todas las cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, para que hubiera una idea de evolución.
que muchas veces se nos escapa y que a los estudiantes de alguna forma cada vez les resulta más difícil también. A nosotros también, como profesionales, como decía Iñaki, atender a todo. De alguna manera también lo que nos permite esta estructura es que los alumnos sean mucho más conscientes, para empezar, de la complejidad que tiene cada momento, de que digamos que los distintos procesos o los distintos fenómenos que vamos viendo a lo largo del tiempo, muchos de ellos están interconectados, no se pueden explicar unos sin otros, y hacerlo de esta manera tan gradual yo creo que le permite al alumno comprender mucho mejor esa red de relaciones, esa interacción entre distintas realidades, que algunas de ellas aparentemente poco cercanas, pero que en la práctica estaban estrechamente interrelacionadas, sin las cuales no se pueden explicar determinados fenómenos. Bueno, Iñaki, ¿qué dificultades concretas pensáis que presenta esta etapa de nuestra historia para ser explicada en un libro? Bueno, yo creo que hay varias dificultades, digamos algunas que son intrínsecas al propio estudio de la época. Es decir, es una época en muchas ocasiones con pocas o relativamente pocas fuentes, muchas de ellas además, pues en el caso de las crónicas, etcétera, que deben ser leídas con sumo cuidado, porque hay toda una serie de prácticas ideológicas y de cuestiones de carácter, digamos, cultural que están de por medio y que debemos decodificar, debemos de alguna manera leerlas en su contexto. Ese es un gran problema, aunque como muy bien ha dicho Ana, también es cierto que este periodo ha tenido en los últimos 20-25 años en toda España y en general en toda Europa un avance considerable gracias a las fuentes, sobre todo arqueológicas. Y en ese sentido creo que el libro da cuenta de todas las novedades que ofrece para la interpretación la arqueología, y también de las limitaciones, los problemas que genera la propia arqueología, que tampoco nos va a dar todas las respuestas. Otro segundo problema, y que de alguna manera se ha hecho referencia, es la propia fragmentación del conocimiento. Es decir, hay especialistas en el mundo cristiano y especialistas en el mundo islámico. Y conectar ambos mundos, conectar ambas problemáticas, a veces no es tan sencillo. Cada uno tiene sus propios discursos, sus propios problemas, y esto hace que no se vea la interconexión. Y el tercer problema que yo veo es también, sobre todo, en general, la mitificación que hay de este periodo. Es decir, uno de los grandes problemas que nos enfrentamos los especialistas y los profesionales de la historia es la enorme cantidad de imágenes que los propios alumnos y en general la propia sociedad tiene de este periodo. Desde la conquista árabe, es la época en la que aparece el reino de Asturias, es una época de conquistas cristianas sobre el mundo musulmán. Es decir, un periodo en el que tiene una enorme relevancia de cara a la construcción de todas las imágenes sobre la nacionalidad, sobre las relaciones entre el mundo cristiano y el Islam. Entonces, digamos que nuestro objetivo no es tanto identificar una verdad y eliminar lo que no es verdad, sino sobre todo que los alumnos sean capaces de pensar críticamente sobre este periodo a través de las evidencias de las que disponemos y de lo que de alguna manera han reflexionado los historiadores y los arqueólogos. Y creo que de alguna manera borrar algunas de esas imágenes o por lo menos matizarlas, o que las vean como lo que son, imágenes, pero no una representación del pasado lo más correcta posible, es otra seria dificultad que nos enfrentamos siempre. Es un periodo para el que todos tenemos algunas imágenes ahí metidas de alguna manera en nuestra cabeza de manera indeleble y no corresponden de una manera ajustada a la realidad. Yo creo que esas son, desde mi punto de vista, las principales dificultades a las que se enfrenta uno cuando quiere estudiar un periodo como este, la alta y plena Edad Media en la península ibérica. Iñaki, tanto tú como Ana habéis destacado la necesidad de incorporar a los manuales las novedades que sobre este periodo concreto de la historia está aportando la arqueología estos últimos años. De entre todas estas novedades, ¿cuáles destacaríais? Una ya lo hemos dicho, es el libro hecho desde la doble óptica de especialistas en mundos aparentemente distintos pero muy relacionados entre sí. Yo creo que ya solo por ese hecho creo que hemos hecho una aportación notable, porque lo normal, lo habitual es que ambos mundos aparezcan separados. Luego creo que la aportación que se hace desde la arqueología, sobre todo la parte que yo más domino,
en cuanto a por ejemplo, la creación de procesos de aldeas, de creación de aldeas, de nuevos paisajes agrarios, la visión de una alta edad media que no es una alta edad media que es un tiempo retardatario, sino que tiene sus propias lógicas, sus propias formas de cultivo, de organización interna, etcétera. Es una aportación que se está haciendo ahora desde la arqueología y desde la reflexión también, desde todos los datos en general, y que nosotros estamos de alguna manera aportando. Y sobre todo destacaría una cosa que no nos corresponde ni a Ana ni a mí. El libro tiene además una serie de dosieres especializados sobre algunos temas concretos, en los que de una manera breve, sintética, pero bastante ordenada y con bastante información, se ofrece a los estudiantes una imagen, una visión de algunos problemas concretos, muy recientes, el poblamiento, el ámbito del poder, toda la visión del ejército, etcétera, y yo creo que eso es muy interesante, es decir, que especialistas que ofrecen, podríamos decir, como pequeñas píldoras de temas muy actuales, donde hay un avance sistemático y sostenido en los últimos años. A veces este tipo de cuestiones no queda suficientemente reflejada en un trabajo de ámbito más general, y yo creo que ahí, por ejemplo, aparecen cosas pues, desde el tema de los vestidos, de los tejidos andalusíes, etcétera, que me parecen que son muy interesantes para enganchar al alumno respecto a algunos temas que ahora mismo pues están investigando y que aparentemente igual no tienen una enorme importancia así vistos en el panorama, pero que estudiados al detalle nos dan muchas pistas de cómo funcionaba esa sociedad o estas sociedades a lo largo de este periodo. Bueno, pues ya para terminar, solamente quería que me dijeseis qué es lo que creéis que aporta este trabajo sobre la Edad Media en la península ibérica con respecto a otros anteriores. Si tuviera que resaltaría fundamentalmente dos cosas que ya he dicho. Sí, la combinación entre un conocimiento exhaustivo de dos mundos completamente distintos, el mundo cristiano y el mundo andalusí, en una perspectiva más de varios siglos y viendo las evoluciones, intentando de alguna manera que se pueda observar los procesos de una manera mucho más general. Y en segundo lugar, yo creo que se ha procurado en la medida de lo posible, porque al fin y al cabo, aunque el libro tenga más de 500 páginas, para nosotros sigue siendo una síntesis, es decir, podríamos haber escrito con tiempo un libro de 2.000 o de 3.000 páginas. De alguna manera intentamos aportar lo que en los últimos 20-25 años se ha planteado como elementos novedosos y sobre todo creo que una óptica diferente, tanto sobre el mundo andalusí como el mundo cristiano alto medieval, que se aleja de las perspectivas, digamos, más tradicionales, que han articulado el pensamiento y el discurso sobre este periodo, al menos hasta los años 80 o 90 del siglo pasado. Intentar ir más allá, no solo además con una historia política que de alguna manera no es solo la historia de los acontecimientos, que es necesaria, sino una historia política que introduzca nuevos elementos, aspectos sobre la regionalidad, aspectos sobre la relación con el mundo de las ideologías, etcétera. Yo creo que esos son aspectos que destacaría, aunque me repito de alguna manera lo que ya he dicho, ya lo sé, pero bueno. Yo diría que de alguna manera hemos intentado hacer un libro equilibrado. No sé si habrá salido, esto nos lo dirán los alumnos muy pronto cuando lo empiecen a usar. Equilibrado entre fuentes y arqueología, equilibrado entre islam y cristianismo, equilibrado entre lo que es, digamos, un conocimiento tradicional, pero lo que es también algo nuevo y hasta qué punto podemos críticamente repasar lo que sabíamos y plantearlo de una manera diferente. Equilibrado en cuanto, por ejemplo, a dar un lugar a las mujeres, a las minorías, al mundo agrario, que son sectores que cada vez se van investigando más, pero que muchas veces en los manuales no aparecen. Entonces, para que los alumnos tengan una visión muy poliédrica, vamos a decir, o los lectores. Y luego, también y ante todo, porque tanto Iñaki como yo somos investigadores convencidos, también un equilibrio entre la docencia y la investigación, que yo creo que era muy importante, porque también luego están los TFGs, los trabajos de fin de grado, los trabajos de fin de máster, y muchas veces los alumnos no saben lo que estamos debatiendo. Entonces yo creo que con esto se les da una primera visión. Luego ya ellos se encargarán de preguntar o averiguar, pero es un intento de equilibrio. Bueno, pues con esta palabra equilibrio terminamos. La península ibérica en la Edad Media, del 700 al 1250, Ana Echeverría Arzuaga e Iñaki Martín Viso, los dos profesores de Historia Medieval, Ana en la UNED, Iñaki en la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Sin Distancias, para habernos hablado sobre este interesantísimo libro. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti.